Alabado sea Jesucristo, mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos sean a escuchar la palabra de Dios con nosotros en su canal católico Levántate y Camina. Es un gusto, hermano, y un privilegio poder compartir con ustedes la bendita palabra del Señor en este día tan hermoso que nos ha regalado a cada uno de nosotros. En este día, hermanos, el Evangelio está tomado del evangelista San Lucas en el capítulo 7, versículos del 11 al 17. Lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y la palabra de Dios nos dice: Jesús se dirigió poco después a un pueblo llamado Naín, y con él iban sus discípulos y un buen número de personas. Cuando llegó a la puerta del pueblo, sacaban a enterrar a un muerto. Era el hijo único de su madre, que era una viuda, y mucha gente del pueblo la acompañaba. Al verla, el Señor se compadeció de ella y le dijo: no llores. Después se acercó y tocó el féretro. Los que lo llevaban se detuvieron. Dijo Jesús entonces: joven, yo te lo mando, levántate. Se incorporó el muerto inmediatamente y se puso a hablar, y Jesús se lo entregó a su madre. Un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado. Dios ha visitado a su pueblo. Lo mismo se rumoreaba de él en todo el país judío y en sus alrededores. Mis queridos hermanos y hermanas, esta es palabra del Señor. Gloria y honor a ti, Señor Jesús. Muy bien, mis queridísimos hermanos y hermanas, bienvenidos nuevamente sean a escuchar este evangelio. Vamos a meditarlo juntos. Vamos entonces a reflexionar un poco de este evangelio tan maravilloso en el cual el Señor nos muestra una vez más la compasión, el amor y la misericordia que Él puede tener con nosotros. El evangelio de hoy pues nos narra de cómo Jesús resucita al hijo de una viuda. Si leemos la palabra, hermanos, antes de este evangelio, efectivamente también podemos ver cuando a Jesús le llegó un capitán a pedirle por uno de sus sirvientes que estaba enfermo. Y a Jesús, hermanos, le miró tanto la fe de este capitán que también quiso sanar a aquel sirviente por la fe tan grande que tuvo. Y luego nos muestra este evangelio tan precioso. Este evangelio en que el cual dice que Jesús poco después fue a un pueblo llamado Naín. Y con él iban sus discípulos, nos dice, iban sus discípulos acompañándolo siempre. Y un buen número de personas. Y luego cuando llegó a la puerta del pueblo fue cuando Jesús vio que sacaban a un muerto. Y era el hijo, el único hijo de aquella mujer que también era viuda. Y si nos damos cuenta algo importante, hermanos, en aquel tiempo cuando una mujer quedaba viuda, cuando no tenía su esposo, quien podía o tenía que cuidar de ella, eran sus hijos. Y en este caso, hermano, el hijo de esta mujer había muerto. Quería decir que esa mujer quedaba prácticamente desamparada. No había quien le podría ayudar, quizás económicamente, moralmente. Esta mujer quedaba sola. Y esta mujer, hermano, no hizo como mencionaba antes, como aquel soldado que le pidió a Jesús que sanara a su servidor, sino que Jesús, hermano, Él se acercó a esta mujer al verla en su dolor, al verla que había perdido a su único hijo. Él se acercó y le dijo: no llores. Y nos ponemos a pensar nosotros cómo uno pudiera no llorar en los momentos tan difíciles como es el perder a un familiar. Nosotros nos podemos poner a pensar eso, hermano, ¿cómo es posible que no podríamos llorar? Pero Jesús, hermano, con estas palabras prácticamente ya le estaba anunciando a esta mujer que Él iba a hacer un milagro.
un milagro, hermanos, que prácticamente iba lleno de la misericordia, de la compasión de Jesús mismo, que se detuvo en aquel momento, detuvo a aquellas personas que llevaban a este joven y le dijo: joven, yo te lo ordeno, levántate. Y este joven se levanta, se incorpora a la multitud, dice la palabra, comienza a hablar y Jesús se le entrega a su madre. Hermano, qué acto tan maravilloso el que Jesús hace en este milagro de compasión, de misericordia por aquella mujer. De la misma manera, hermano, nosotros pudiéramos recibir milagros en nuestra vida. Pero muchas veces, ¿qué es lo que pasa, hermano, cuando nosotros perdemos a un familiar? Cuando nosotros perdemos algo valioso en nuestra vida. Lo que muchas veces nosotros hacemos es, hermano, ponernos a preguntarle al Señor: ¿por qué estás haciendo esto en mi vida? ¿Por qué me están pasando cosas malas? Y ponemos a poner tantas cosas. Ponemos, hermano, nosotros a decir tantas cosas que al final, hermano, nos llevan a decir cosas muy graves en contra del Señor. Y si bien podemos ver algo importante, hermano, el Señor puede hacer grandes cosas, como resucitar a este joven. El joven no era el único que estaba muerto. Había muchos más quizás en algún lugar de ese país, pero al único que resucitó en ese momento fue a este joven. Quiere decir, hermanos, que no todos recibiremos los mismos milagros, no todos quizás necesitamos el mismo milagro, no, quizás muchos de nosotros tendremos milagros de diferente manera, no necesariamente serán igual como lo recibió aquella viuda, porque muchas veces no todo nos conviene en nuestra vida, hermano. El Señor sabe lo que necesitamos en nuestra vida. Es por eso de que Él podrá ver, hermano, nos podrá ver a nosotros y ver qué es lo que realmente necesitamos. Lo único que tenemos que hacer nosotros es, hermano, confiar en el Señor, saber de que lo que nos pasa en nuestra vida es porque Él así lo permite, hermano. Y no ponernos, hermano, a cuestionar al Señor que por qué me pasa esto, por qué me pasa lo otro, sino, hermano, verdaderamente ponernos en su presencia y entregarle todos nuestros problemas y dificultades. Nosotros tenemos que darnos cuenta también es que dice que un santo temor se apoderó de todos y alababan a Dios, diciendo: es un gran profeta el que nos ha llegado, Dios ha visitado a su pueblo. Hermano, estas personas reconocieron de que Dios había visitado a su pueblo. Hermano, de la misma manera el Señor puede visitar nuestra vida también. Pero nosotros, hermanos, tenemos que quizás ser un poquito mejor que aquel pueblo, porque no podemos alabar al Señor únicamente en los momentos que Él hace milagros en nuestra vida, únicamente en los momentos que el Señor nos ayuda en momentos difíciles. Al Señor, hermano, se le tiene que alabar en todo momento, en toda circunstancia. Por muy poco o demasiado difícil que sea la situación, tenemos que alabar al Señor. Y hermano, déjame decirte que si nosotros alabamos al Señor en todo tiempo, Él nos verá con ojos de misericordia y nos va a levantar como aquel joven de la muerte del pecado. Porque muchas veces nosotros, hermanos, estamos muertos porque vivimos esclavos del pecado. Pidámosle al Señor, hermano, entonces, que también nos levante como aquel joven, que nos levante y nos diga: levántate, y que nos incorporemos, comencemos a hablar, pero hablar de la palabra del Señor, y que nos entreguemos totalmente a Él, así como el Señor se lo entregó a aquella viuda y se incorporó a estar con ella, que también nosotros nos incorporemos al camino del Señor, nos acerquemos a Él y nos entreguemos completamente. Este evangelio, hermanos, pues nos deja una gran enseñanza a cada uno de nosotros. Pongámoslo en práctica. Veamos de qué manera nosotros también podemos, hermanos, acercarnos a Dios, alabar al Señor, para que Él nos vea con ojos de compasión y misericordia y podamos recibir también los milagros que el Señor considere que nosotros necesitamos en nuestra vida. Que la gloria y la honra sea para el Señor, hermano, y que el Señor te bendiga siempre. Y gracias por compartir con nosotros la bendita palabra del Señor.